Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes se unen a este podcast, nuestro primer podcast en Shailuf. Shailuf les da la bienvenida a ustedes y nosotros queremos agradecerles a ustedes por permitirnos entrar en sus vidas, en sus casas, con sus amigos, con sus familiares, porque en este canal que usted tiene que aprenderse se llama Shailuf, que se escribe Shilu y la B pequeñita o la B de vaca o como la conozca, como usted se la haya aprendido en la escuela, en el colegio, no importa. Nosotros aquí en Shailuf vamos a entregarles siempre contenido de valor, contenido para su vida, contenido para su familia. Y en este primer programa tengo la oportunidad de tener a la doctora Rosy. La doctora Rosy no es una doctora que ustedes dicen, doctorita, mire, me siento mal, me duele aquí. No, es una doctora que tiene una mezcla entre psicología, uno ya la siente parte de uno cuando la ve no sabe si abrazarla, besarla, y cuando los pacientes salen de la consulta con ella, no saben si llevársela a su casa como un amuleto porque se gana no solo el cariño, sino la confianza de cada paciente. Doctora Rosy, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Vicky. De verdad, me siento muy bendecida de poder estar aquí en este espacio y poder compartirles un poquito del aprendizaje, de lo que he venido descubriendo en estos últimos 10 años de mi vida, donde se dio un vuelco a todo lo que yo hacía antes de descubrir todo este mundo del bienestar emocional y físico. Vamos a hablar un poquito antes de entrar en el tema que es muy interesante, que es flores de Bach. Muchos de ustedes habrán escuchado mencionar flores de Bach, flores de Bach, flores de Bach. El tema es que son unas flores maravillosas y milagrosas. Son unas flores que de verdad dan ese bienestar que se necesita de adentro hacia afuera. Pero hablemos un poquito de Shailu. ¿Qué es Shailu? Shailut tiene un concepto en el cual estamos combinando la medicina tradicional o la medicina alópata, como le podemos decir, donde tenemos médicos de profesión especialistas que tratan enfermedades normales, particulares, como bacterias, infecciones, de este tipo de que en todos los lugares los podemos encontrar. Pero si bien es cierto, hoy en día se habla mucho, inclusive la Organización Mundial de la Salud ya acepta las terapias complementarias como apoyo al bienestar emocional de los pacientes. Y ahí es donde viene nuestra parte en Shailut. Hemos unido la evidencia científica con el bienestar emocional para que tengamos diferentes tipos de alternativas y entre Ujú. esas las que vamos a hablar el día de hoy, que es terapia floral. He tenido la oportunidad de conocer médicos de la medicina tradicional o convencional que incluso ya empiezan a asistir a ciertas charlas, convenciones que se dan precisamente ya con tema de homeopatía. Si regresamos en el tiempo y vemos hace unos 30 o 40 años atrás, el médico convencional con el homeópata, pues no, eran el agua y el aceite. Ahora de alguna manera ya se empieza esto a unir y a entender que al final del día lo que buscamos es salud y bienestar. Y esta salud y bienestar a pasar del tiempo, con el tiempo ya la gente se ha ido dando cuenta de que no solamente con una pastilla, porque tal vez la pastilla pasa a ser como cuando estamos en casa y tenemos una gotera, ¿no? Y nos empieza a filtrar agua por el techo o por la pared y vamos y cubrimos, tapamos la rajadura o lo que tengamos en la pared, pero no estamos dando con el problema que de verdad está en algún punto de la casa, estamos solamente tapando una fachada. Con este tipo de medicina, con este tipo de alternativas en la medicina integral, vamos no solamente a curar lo que se ve por fuera, sino lo que se ve por dentro, lo que tenemos por dentro. Claro, específicamente así fue que nació la terapia floral. Justamente estamos hablando de hace más de 100 años atrás, cuando el doctor Edward Bach es un médico de profesión, patólogo, bacteriólogo, que ustedes saben que esta es una rama, quienes hacen medicina tradicional saben que es una rama bastante minuciosa, porque imagínate investigar la parte de las bacterias y patologías, o sea, investigar muchísimo. Ujú. Y él dentro de esta investigación se dio cuenta justo lo que acabas de decir, ¿no? A veces tenemos una gotera, como tú lo acabas de decir, y lo que hacemos es poner el baldecito para que no se me inunde la casa y no se me desborde la enfermedad. Entonces nos tomamos una pastilla, pero no vamos a la raíz, que es el punto cero de la enfermedad, que sería la gotera, ¿no? Y Edward Batts se dio cuenta
justamente a raíz de todo, pues su profesión y su investigación, en 1930 él comienza a darse cuenta el poder de las flores, de las esencias florales, tienen una vibración en el campo emocional de las personas. Y él dice, perfecto, ¿qué pasa con una persona? Por ejemplo, los miedos, las ansiedades, son parte de la enfermedad, pero a veces es algo subyacente que se agravó en el tiempo, pero ya venía con el paciente. Entonces, él empieza su investigación como en 1930 hasta 1936. Estamos hablando que fueron Seis 6 años años. de investigación en los cuales él encontró en 38 flores diferentes. Él es un médico británico, esto nace en medicina, podríamos decir, europea, británica. Ujú. De hecho, se utiliza mucho en el Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos. Lo utilizan muchísimo. De hecho, la medicina homeópata nace por allá, pues no en Ok. Alemania. Y él descubre que el campo emocional de las flores de Bach no bloquean la enfermedad, sino que ayudan a que nosotros podamos, es una terapia de conciencia para poder armonizar el campo emocional que está interrumpiendo mi liberación emocional. Rosy, estas flores, ¿30 y cuántas? 38. 38 flores. Ok, estas 38 flores no son flores que encontramos en el camino, ¿verdad? Son unas flores que me imagino se las, no sé, siembra en viveros especiales, se arma una mezcla especial o de pronto por ahí, cuidado y se vayan a confundir con el tema de, debe ser la ayahuasca, que no que vamos a tomar la ayahuasca, que es la vivencia, que la experiencia, es algo completamente Claro, distinto, es algo ¿verdad? completamente distinto, como por ejemplo, para tener una relación del poder del campo emocional que pueden equilibrar las flores, Ujú. tenemos en algo muy conocido en Latinoamérica. Cuando normalmente la abuelita se pone mal, se le baja la presión, algo sucede, ¿qué le decimos? Dale pasinerval, ¿verdad? La Correcto. pasinerval viene de una flor que se llama pasiflora. Ujú. Entonces, ahí podemos ver que si científicamente está el poder de la pasiflora para tranquilizar el estado emocional de la abuelita o de la tía o de la mamá que está con estas emociones variantes, ahí vemos el poder floral. Pero eso es lo que más se conoce. Sin embargo, cada una de las flores tiene un campo emocional a equilibrar, como el miedo, la ansiedad, trastornos, inclusive duelos no resueltos, problemas de la infancia, sanación. Esto está muy de moda hoy en día, los terapeutas ayudar a sanar el niño interior, pero necesitamos regular el campo vibracional emocional que está interrumpiendo el flujo de energía en el cuerpo y que provoca la enfermedad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con cada una de las flores. Ahora, en el mundo existen, tú puedes comprar las flores y poder saber para qué sirven, Ujú. pero ¿cuál es no digamos que el milagro, pero cuál es la parte más medular o fundamental de la terapia floral? Es que estas flores son personalizadas. No es que ponemos una flor para cada persona, sino que hacemos una combinación de las 38 después de la terapia con el paciente, después de una conversación donde se identifican a través de diferentes diagnósticos. En el caso, quienes somos terapeutas alternativos, tenemos Ok. diferentes herramientas. Por ejemplo, yo en la terapia no solamente veo la parte emocional de la persona, sino también veo el campo físico al cual está haciendo la afección de esa parte emocional. Ok, entonces ahí hacemos una pausa. Esto no es, por ejemplo, si yo tengo un síntoma X y resulta que de pronto mi hermana o mi prima tienen los mismos síntomas. No es como ir a una farmacia y decir, ay, y lo voy a decir porque es un nombre genérico como el ibuprofeno, el paracetamol, es que me duele la cabeza y esa pastilla nos sirve para todos los que nos duele la cabeza. Las flores no es así. O sea, si estas gotas están hechas para mi problema, y hay alguien que tiene el mismo problema, el mismo gotero no le va a servir. Exactamente, Vicky. Mira, lo que pasa es que las personas dicen, por ejemplo, hay una flor que se llama mimulus, que es para tratar miedos a nivel general. Pero una persona no vive el miedo de la misma forma que otra, porque somos bioindividuales, o sea, Correcto. cada persona vive una emoción. Lo que a una persona le puede, el mismo miedo le puede causar terror, pánico, parálisis, a otro le puede causar risa. Entonces, no estamos hablando, Es verdad, es porque verdad. cada uno vive sus emociones en base a los patrones de vida que viene desarrollando, inclusive desde la gestación. Entonces hay patrones que se van repitiendo y que están alterando y que puede ser que en una familia están viviendo un duelo, pero Ujú. no todos lo están viviendo de la De misma la forma. misma Uno lo manera. ignora, otro lo asimila, otro pasa llorando. Entonces son diferentes
formulaciones que se preparan ¿para qué? Para que la persona que se aísla pueda conectarse más con la realidad. Para el que se reprime, por ejemplo, hay una flor que se llama Holly, que a veces me han hecho tantas cosas en la vida que yo ya estoy cerrada al amor. Entonces me niego al afecto. Y muchas personas y pacientes que yo he recibido en mi terapia floral me he dado cuenta que lamentablemente, pues ustedes saben que las decisiones pasan factura y se ven a los, no sé, 60 años que no se pudieron volver a enamorar, a casar, ese tipo de cosas, pero fue porque hubo un bloqueo afectivo en alguna parte de su vida que no fue resuelto. Y ahí viene la parte de Edward Bach, porque él descubre que toda raíz, toda emoción va a afectar a la parte física y muchos algún cánceres, órgano. y Eso, muchos eso, eso, eso cánceres. quería preguntarle, Rosy. Por ejemplo, los miedos. Estos miedos que nosotros traemos desde pequeños. De pronto, en mi casa viví mucha violencia intrafamiliar. Tal vez era el niño o la niña que me quedaba en un rincón viendo cómo tal vez, viendo la agresión dentro de casa. No quiero llegar a términos porque de pronto va a decir, bueno, sí es muy delicado, pero ocurre. Entonces, este niño que, o niña que tuvo miedo y al ver precisamente la agresión dentro de su casa, ya cuando llega a ser adulto, ¿qué tipo de enfermedades puede presentar en su organismo? Sí, los miedos tienen mucho que ver con la parte de los riñones. Los miedos nos restan energía vital, nos restan seguridad, toma de decisiones. Muchas personas se inhiben o son muy indecisos. Entonces, porque siempre no tuvieron como ese valor de enfrentar una agresión o no tuvieron el poder de voluntad. También podemos tener problemas en tiroides, porque son cosas que hemos reprimido y se pueden inflamar nuestros ganglios, pero tienen que ver mucho también, como yo te decía, en mi terapia floral no solo hablo de la parte emocional, sino de la parte física que está afectada y que viene otro tipo de análisis, como en medicina china tenemos una medicina ancestral, que es el análisis de los 5 elementos, donde podemos ver que cada órgano está afectado por un elemento. Y en este caso los miedos afectan al elemento agua. Entonces, y van a tener muchas infecciones vaginales, en el caso de los hombres, inflamación prostática. Por eso es que en el caso, esta terapia no solamente es para mujeres, es para hombres también, porque en el caso de muchos hombres que ya están jubilados, Ujú. comienza el miedo y ahora, ¿qué va a pasar? En el caso Ujú. Toda la vida he trabajado y ahora si ya me jubilo, ¿qué voy a hacer? Voy a ser una carga para mi familia, no quiero ser eso y como lo que nos resistimos es lo que persiste, persiste, entonces, ¿qué empezar a hacer ahí? sí. Entonces me empiezo a enfermar, pero si yo era una persona sana, a mí no me pasaba nada y ahora, ¿por qué me empieza a pasar esto? De un momento a otro me he empezado a enfermar. Yo era muy activo, yo era muy activa. Entonces, son esos sentimientos reprimidos que se empiezan a ahogar o a agarrar de algún órgano del cuerpo. Exacto. Y por ejemplo, ahí tenemos una flor muy importante, como lo es cerato, que es la que me da un poco más de seguridad. También es momento de toma de decisiones. Por ejemplo, personas que están estudiando y que ya terminaron la universidad y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya estudié, ya trabajé, me dijeron que este era el éxito en la vida, pero en realidad todavía no encuentro mi propósito de vida. Entonces, Ujú. hay una flor que también nos ayuda a equilibrar ese campo emocional para poder tomar decisiones con más sabiduría y con más conciencia. Esta terapia es muy importante, Vicky, que puede causar controversias, porque muchas personas dicen, yo tomé flores de Bach, pero la verdad es que no me sirvió. La verdad es que nada, así sea medicina, que tú tomes y que tú estás reacio a abrir tu conciencia o abrirte a esta terapia, va a tener solución. Porque hay un bloqueo en el cual esto es más o menos como, digamos, las personas que beben que tienen adicciones, Ok. podríamos decir, de cualquier tipo, ¿ya? Ujú. Entonces, si no reconoce que tiene un problema, no lo va a solucionar. Entonces, la terapia floral es cuando la persona ya reconoce, yo tengo este problema, no sé cómo solucionarlo y voy abierto al terapeuta, que obviamente es como un sigilio bancario, yo le digo, ¿no? Que todo lo que tratamos en la terapia se queda en la terapia Ok. y encuentran el porqué de las cosas. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, algunos casos, como yo les decía, que hemos tratado. Este es el Ujú. caso de una persona que, por ejemplo, o sea, tiene dentro de sus desequilibrios que ella ya lo reconoce, ¿no? Es expresar afecto. Por ejemplo, el esposo le Pero han dice, habido personas y pacientes que se resisten a querer aceptar que tienen este tipo de problemas. claro, y hay pacientes que aunque vengan a la terapia, igual dicen, bueno, voy a ver qué tal me funciona, pero en realidad están resistentes. Lo importante es como aceptar que tengo el problema y quiero solucionarlo. El campo es vibracional,
Entonces, lo que yo vibro, en lo que yo vibro es lo que yo deseo cambiar en mi vida. Entonces, cuando yo ya quiero cambiar, estoy abierta a cambiar, busco el medio, la forma, el instrumento que vendrían a ser la terapia floral en conjunto con la patología. Por ejemplo, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, y creo que Ujú. esto nos va a faltar tiempo, pero en el caso de los pacientes con cáncer, por ejemplo, Ok. los pacientes oncológicos, son pacientes llenos de miedo, necesitan enfrentar su enfermedad con más valentía y con más paz, con más calma, con más A ver, pero tranquilidad. ¿es un miedo que se lo reconoce a partir de que le dicen tiene cáncer o es una persona que ha vivido con miedo durante toda su vida? Hay de todo, pero esa Ok. persona detonó esta enfermedad, según el doctor Edward Bach. La patología nació por pensamientos repetitivos y constantes en algo. Entonces, esta persona comenzó a pensar mucho insomnios, o sea, las emociones primero nos desequilibran nuestro estado emocional en el cual vivimos el día a día. Y a veces lo vemos como normal. Hoy en día, topando justo ese punto, hay muchas personas, sabemos que Guayaquil, Ecuador, fue uno de los países más afectados en la época de pandemia, donde muchas personas no perdieron uno, dos, tres, perdieron familias enteras. Correcto. Y hay duelos no resueltos que siguen dando en la cabeza, despertando con insomnio a la Claro, gente. porque hubo casos de personas que tenían su familia y de la noche a la mañana se vieron solos o solas porque toda la familia se la llevó la pandemia. Y no solo es el problema del duelo, sino es el problema de la parte económica que vemos, ¿no? Vemos que todavía hay herencias peleándose, hay hermanos que están peleándose porque las herencias no quedaron Ujú, repartidas. O sea, ujú. todo este tipo de cosas afecta al estado emocional. Y aunque no lo creamos, cuando no resolvemos las emociones, se crea una enfermedad crónica. O sea, eso lo descubrió el doctor Bach. ¿Y sabes qué bonito fue? Porque él descubre esto y deja todo, como decir, todo el manual listo 6 años antes de su muerte. En Wow, 1930 él descubre esto, le tardó 6 años y él dejó el manual casi listo. Y yo digo casi listo porque dicen ¿qué que faltó? todavía faltó algo más. Todavía faltó algo más que, bueno, como digo, cada persona viene a este mundo con un propósito y tal vez alguien por ahí va a complementar lo que el doctor Bax todavía faltó. Y precisamente de complementar, bueno, estamos hablando de una medicina integral, una medicina alternativa, estamos hablando de las flores, pero también tiene mucho que ver la complementación de la alimentación. Claro, la alimentación es, a ver, el campo emocional o el campo vibracional al Ujú. cual estamos expuestos. Nosotros somos células, somos un conjunto de billones y billones de células y las células reaccionan al lugar o al entorno en el cual se encuentran. Entonces, mi entorno emocional me afecta, pero mi entorno físico aún más todavía. Una Mm, persona expuesta a toxicidades, metales pesados constantes y que no hace nada para hacer una detoxificación de su organismo, que ahí vienen las otras terapias que también tenemos en Shailut, que es ajá, detoxificar el organismo para poder liberar, porque estas emociones hacen que nuestro cuerpo bote mucho cortisol. Y correcto. sabemos que el cortisol es algo muy... afecta inclusive la resistencia a la insulina. Muchas Para los que personas, no sepan lo que es el cortisol, es el el estrés, el estrés, famoso estrés. que está dado justo a veces por el mismo miedo, ¿no? Ajá. Yo conversaba con el paciente el otro día y le decía ya reconociendo la enfermedad o reconociendo la razón, me decía, la verdad es que yo grito mucho, dice, pero detrás de mi braveza en la cual yo reacciono cada día, usted tiene razón, me dice, yo tengo mucho miedo y yo por eso grito. Entonces vemos esta parte que son cosas que vamos descubriendo y que él tal vez las aprendió porque fueron patrones que él vio cómo se organizaba la casa antes. Acuérdate que Ujú. antes se decía, aquí se hace esto y eso se hacía. Correcto. Entonces venimos aprendiendo esa forma de ser que la verdad lo que tenemos así no somos, porque un bebé nace sin miedo, sin traumas, sin nada. En el camino vamos viendo estas emociones que van cambiando el bebé. Que Por eso están siendo adquiridas por su que entorno. están, es el entorno en el cual el bebé se rodeó. Hoy en día tenemos muchos niños con diabetes. ¿Por qué? Porque el entorno, la familia. Y yo siempre digo, el niño no tiene la culpa y la diabetes infantil no es culpa del niño, es culpa de los padres, porque el niño no tiene decisión, capacidad de decidir.
quien llena la nevera o la refrigeradora, la alacena, o quien lleva la comida a la casa, es lo que el niño se va a llevar al estómago. Y ahí viene la parte de la educación y la conciencia. Bueno, dentro de lo que yo hago también, una de las ¿Este cosas... también le sirve para los niños? Sí, eso justamente estaba hablando. El exceso de azúcar altera su parte emocional. El síndrome de TDAH, el déficit de atención, es algo que está abarcando a todo, casi que todos los niños. Hoy en O día sea, no es que decimos, no, lo que pasa es que los niños de esta son generación son inquietos. súper hiperactivos, son muy inquietos. No, es que me salió muy pilas y a veces confundimos el ser pilas con alguna malcriadez que de pronto no sabemos detectarlas, pero también tiene mucho que ver la situación y su entorno entonces del niño. Claro, yo como coach en cambio de hábitos, como les explicaba, o sea, mi terapia incluye algunos diagnósticos y Ajá. dentro de eso siempre pregunto cuál es la alimentación del niño, qué le están dando al niño de comer y no solo de comer, sino qué emociones está viendo el niño alrededor, ¿Qué porque podemos ver cotidianamente como para decir, tengo que llevarlo a Shailu? ya, cuando tú le hablas al niño y el niño demora en hacer una actividad o tiene, quiere solo jugar, o sea, todos los niños quieren jugar, pero hay niños que pasan demasiado o la profesora le habla y el niño no entiende, pasa peleando con los compañeros, no quiere prestar atención, estamos hablando de un déficit de atención. O también el síndrome de Asperger, ¿no? Que sabemos que este es un síndrome en el cual los niños se aíslan también un Ujú. poco y podemos con flores de Bach ayudar un poco a regular el campo emocional del niño. Ayer justo hablé con una paciente que justo me estaba indicando que ella llegó a su vida, ya su hijo hoy tiene 18 años, pero el niño no podía decir ni una sola palabra cuando estaba pequeño, porque él dice que se iba a las esquinas y hablaba obviamente con las esquinas como ciertos sonidos, cosas así. Entonces, ella se preocupó mucho y le dijeron, su niño tiene esta enfermedad, fue diagnosticado. Y ella decía, no, es que mi hijo, y comenzó a buscar soluciones y entre esas, pues, encontró la terapia floral. Entonces, ella dice que su hijo comenzó a tener una emoción, o sea, la profesora un día la llamó cuando su niño cumplió 5 años y le dijo, ¿sabe qué? Su hijo acaba de dar la primera palabra. Entonces, Wow. ella obviamente, como siempre digo, es la parte de la apertura, ¿no? Ella dice, yo se lo entregué a Dios, ella es muy creyente, es parte de lo que yo te decía, es la apertura, lo que yo tengo, más lo que yo voy a hacer para que mi hijo o mi hija pueda superar la emoción, pueda superar. Y hoy te puedo decir que ayer lo vi al joven, tiene 18 años, y tú lo ves, es un joven normal. ¿En serio? ¡Qué vaina! Increíble todo lo que pueden hacer unas gotas que de pronto las hemos visto, que por cierto, vamos a decir, estas gotas encontramos también en ciertas tiendas. Vamos a decir que las encontramos en Amazon. ¿Me va a hacer el mismo efecto? Es como que si yo voy a la farmacia y me deme una pastilla y esa la compré en Amazon, ¿cómo puedo yo diferenciar que es unas flores que de verdad me va a servir para lo que yo padezco? Ya, como decía, en la web hay mucha información y las personas dicen, me voy a comprar esta flor porque yo siento que tengo esto, pero no me va a hacer la misma reacción. He visto pacientes que han comprado en web y lo que están comprando es la esencia pura de la flor. En realidad, las flores se personalizan, se preparan con una base y se ponen gotitas de las diferentes flores que podemos mezclar hasta 7 emociones que queramos equilibrar dependiendo del paciente, de su estado, del diagnóstico que hemos hecho. Ujú. Entonces, las personas cuando han comprado directamente en la web, algunos han visto resultados a medias y otros se han desesperado. Tengo pacientes que no han podido dormir, se han vuelto demasiado hiperactivos, o Se sea, automedicaron. sí, o sea, su campo emocional, en vez de desbloquearlo, alteraron mucho más. Ya, Entonces, ¿por qué? Porque es como que yo me estuviera tomando Pasinerval todo el día, o sea, voy a pasar durmiendo todo el día. ok. Entonces, lo mismo son las flores. Entonces, por ejemplo, Mimulus, que es la flor para los miedos, muchas personas se la toman y sí, es verdad. A veces otras personas reaccionan en salirse, como decir, de volverse demasiado extrovertidos. Se recuerden Ya. que todo en la vida es un equilibrio. Por ejemplo, aquí tengo una paciente en la cual eso es lo que les quería indicar. Por ejemplo, lo de las mezclas de las flores. Esta es una paciente, como les decía, que uno de sus desequilibrios era la falta de afecto, mostrar la falta del afecto. Eso también tenía falta de entusiasmo. Había tenido una niñez muy dura, no había recibido como el amor o el cariño en las etapas de la vida que se necesita recibir de un niño. Son etapas que en el próximo podcast lo vamos a tratar, Ok. que es la etapa, en qué etapas necesito al papá, en qué etapas necesito a la mamá, en qué etapas necesito ser más libre, en qué etapas necesito más apoyo. Y bueno, esta persona había tenido muchas falencias en la parte de lo que es seguridad y se ha vuelto muy dura, o sea, muy
fría. Y como ella decía, no sé, como el esposo le decía, mira, yo a ella le digo te amo y ella me dice también. Entonces yo le digo, bueno, tú dirías, bueno, está bien, porque él me dice, tú le dices te amo y ella te dice, ah, ya, yo también. Pero no puede pronunciar yo también te amo, porque nunca lo escuchó, nunca se lo dijeron. Entonces es una No lo persona que está, aprendió. exacto, y es una persona que tiene falta de entusiasmo, de pronto pensamientos repetitivos, a veces insomnio, porque quisiera que su vida hubiera sido diferente, pero no lo fue. Entonces en terapia vemos toda esta parte, ¿no? Vemos que esas personas son un poco inseguras y ahí viene, por ejemplo, entre las flores que con ella tenemos, esta es una mezcla de 7 flores, por ejemplo, el acerato, que es para seguridad, aprobación, para poder tener más seguridad. También la Will Oat, que es cuando tenemos, esta es una de las flores que más yo descubro en pacientes que tienen, que son así como no son tan expresivos o no tienen Mm, entusiasmo por la vida, porque no tienen un propósito. Entonces, esta Will OA nos ayuda a encontrar ese propósito, ok. a ayudar a que podamos ser más conscientes de que necesitamos algo en la vida que me levante todos los días con ese Ujú. entusiasmo. Y a veces ni siquiera lo sabemos y por eso nos sentimos así como que sin entusiasmo, sin ganas de vivir, porque hemos pasado muchas crisis. Entonces, otra de las flores que le combiné a la paciente fue la Rock Rose, que es justamente para personas que han pasado crisis agudas, o sea, mucho ¿Como tiempo cuáles? como estar mucho tiempo en su vida con padres muy rígidos, muy fuertes. Entonces, o que se peleaban o que vio mucha violencia. Ujú. Entonces, es como lo que vi viendo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo me cubro y ahora yo soy dura para que nadie me vuelva a herir cuando yo no me podía defender. Entonces, como yo no me podía defender, entonces yo qué hacía, me callaba. Y ahora, ¿qué yo hago? Me cuido de la gente y no me abro a poder tener unas relaciones armoniosas, más armoniosas, ¿no? Y, por supuesto, Estrella de Belén, que es una flor que nos ayuda para sanar justo esas heridas de la infancia que a veces no podemos encontrar la raíz. Porque por más que queramos como terapeutas, podemos hacer los diagnósticos, pero hay cosas que el paciente no nos va a decir. Heridas tal vez muy graves o muy profundas que tal vez en la quinta, sexta sesión pueda sacar y soltar y decir que me pasó esto. Pero mientras tanto, para que pueda ayudar a seguir tomando la conciencia, porque esto es una terapia floral de conciencia. Entonces, de comenzar a tomar conciencia, ahí recién va a salir. ¿Y estas terapias cuánto pueden durar? Pueden, O sea, ¿cuántos, por ejemplo, para resolver un problema, cuántos de estos goteritos debemos tomar? Puede ser con uno, con dos. ¿Cómo, sí, cómo, cómo va el tema? si la emoción es actual, es algo que pasé porque, no sé, antes de ayer recibí una paciente en la cual, pues bueno, había tenido una relación por muchos años, el esposo, bueno, el novio le había propuesto matrimonio, le había dado el anillo y todo, y pues obviamente después se retractó, no se iba a casar, entonces ella estaba en una crisis. Entonces aquí tenemos una combinación que le llamamos rescate. Entonces obviamente vine, le hice la terapia, también hago lo que es biomagnetismo y después hablaremos de esto. Le hice una terapia de biomagnetismo en ese momento para tranquilizar un poco su estado emocional también y directamente apliqué rescate directamente bajo la lengua, la esencia Mm. pura y obviamente ella comenzó a estar un poco, me siento más tranquila y comenzó a evolucionar mucho Y estas mejor. tranquilidades nos dan también un poco más de lucidez en cuanto a los pensamientos. Claro, porque si yo ya estoy tranquila, puedo encontrar la raíz de por qué en realidad. Por ejemplo, ya conversando con ella, ya Ajá. tranquila, le dije, ¿qué es lo que más miedo te da de esto? Y encontramos que el miedo que ella tenía en realidad era el que dirán. Entonces ahí trabajamos otra Ok. fórmula que es Crab Apple, que es el miedo al que dirán cuando estoy muy expuesta. Bien, ¿y estos traumas los podemos traer también desde el vientre? Sí, esa es la otra parte que no se pueden perder el próximo podcast, donde vamos a ver que hay cosas que sucedieron que nosotros no nos enteramos y hay cosas que venimos arrastrando como somos el óvulo del óvulo del óvulo, ¡Ay, entonces Dios! venimos a nivel de genes, así como heredamos el cabello, el color de cabello, la piel, gestos, a nivel de rasgos físicos, también heredamos rasgos emocionales. Ok, entonces ese va a ser un tema interesantísimo para el próximo podcast. Doctora Rossi, me decían también que el tema de las flores de Bach, ¿qué pasa con las mascotitas? Wow, mira, en este tiempo justamente que estamos ahorita en las festividades, hay muchos de estos juegos artificiales que a las mascotas, pues ellos, por favor, si tienen mascotas, yo tengo dos hermosas, que se ponen muy Muy tristes, muy asustadizas. asustadas, se orinan, se tiemblan y hay mascotitas que inclusive hasta han sufrido paro cardíaco por estas O emociones, ¿no? salen corriendo sin Y, saber a dónde van a y se parar y se pierden, por favor, pierden, cierren así las es. puertas, enciérrenlos, bueno, pero sí, en terapia floral justamente hay una formulación que le decimos para mascotas,
¿qué podemos tratar? O sea, podemos tratar problemas de mascotas también. Mascotas que son demasiado, que tienen carácter fuerte también, podríamos decir. Ujú. Así como las personas, la mascotita también puede ser muy agresiva o puede ser una mascota muy débil o muy miedosa frente a la pólvora, este tipo de cosas. Entonces, para eso también pueden utilizar flores de Bach. En web podamos encontrar flores de Bach, pero ahí es cuando yo le digo al paciente, aunque la mascota no hable, venga a terapia floral para que me explique qué pasó con su mascota. Por ejemplo, yo tuve una paciente que me Así porque iba decía, a decir, viene la mascota y ¿qué tiene? Wow. guau, Se guau. siente guau guau. Bueno, Claro, entonces vino la paciente y yo le digo, pero algo le pasó a la mascota y me dijo, mire, sí, cuando ella tenía unos 2 meses de nacida, tenía un balconcito y parece que la mascotita era justo época de Navidad ya. y donde habían estos juegos artificiales y la mascota se cayó. Pero resulta que en ese momento como era esta época, estaban tirando juegos artificiales. Entonces, recordemos algo, en terapia lo sabemos, pues todos los terapeutas, que los impactos emocionales se graban con emociones, con lo que hueles, lo que percibes en ese momento. Entonces, Correcto. a lo que la mascota cae y escucha el juego artificial, ella va a relacionar el dolor que ella sintió de la caída que tuvo con esto. Entonces, Ok. aquí no era solamente tratar mímulos, que es lo que normalmente hay en pólvora de mascota, sino Ujú. había que tratar la seguridad de la mascota, o sea, que se sienta segura, de seguridad de territorio, podríamos decir. Entonces, es combinación. Y obviamente le preparamos una fórmula para que comience a darle, de preferencia, 5 o 6 días antes de que empiece todo este juegos artificiales. O sea, hoy es Ok, el día ideal. entonces, recapitulando lo que nos acaba de decir, por ejemplo, esto lo pueden tomar los niños, pueden tomar las mascotitas, se les puede dar una dosis de Flores flores de de Bach. Bach. Entonces, aquí, ¿cómo juega la intención? Porque evidentemente un niño no conoce que estoy tomando unas gotitas porque muchos pueden decir, ay, de pronto efecto placebo, porque ya me dijeron que estas gotas va a ser para esto. Pero una mascota no conoce el efecto placebo. Un niño, un bebé, no conoce del efecto placebo. Entonces, esto definitivamente sí nos ayuda en la medida que yo creo que más allá de ponerle la intención, sea que seamos honestos con nosotros mismos y conscientes de que necesitamos curar algo que nos está causando un problema a nivel de salud. Claro, a nivel de conciencia, ahí sería en el momento obviamente que hay estos juegos artificiales y todo, darle las gotitas para que las gotitas regulen el campo emocional y así como la misma emoción que lo creó, que fue el golpe, Ujú. ahora la emoción que comiencen a sentir comienza a equilibrarse. Claro, y esto es como la constancia, por eso las flores de Bach no es que son milagrosas, es la constancia que yo hago. Es más, a mis pacientes yo les sugiero ciertas frases, ciertas cosas que tienen que hacer o decir en el momento que están tomando las flores para trabajar a nivel de la conciencia. Ah, ok. ¿Y cómo se consumen las flores? Normalmente se consumen 4 gotas debajo de la lengua, se tienen que ser sublinguales cada 4 horas, que ese es, como decir, el protocolo internacional que dejó el doctor Bach. Ah, Sin ok. embargo, ya aplicando otras técnicas que nosotros tenemos como terapeutas, va a depender del estado del paciente. Por ejemplo, un estado del paciente, y en la homeopatía funciona igual, ¿no? Un paciente que tenga una crisis en ese momento puede tomarse 4 gotas cada 2 horas o cada hora, dependiendo lo que necesite, Ya. durante la primera semana. Y luego, pues ya quedar en el protocolo internacional de las 4 gotas cada 4 horas. El tema en problemas a nivel de presión. A nivel de presión siempre va, a ver, la terapia floral va a acompañar el proceso de salud que ya tenga la persona. Jamás vamos a quitar la medicación. Lo que Ok. vamos a hacer es regular la emoción que está provocando este problema. La hipertensión es un desbalance, un desequilibrio del cuarto centro de energía, que sabemos que es la parte cardiovascular y que también viene de la mano con la parte de los intestinos. Por eso se nos afloja el estómago, por eso tenemos problemas. Las personas que sufren problemas cardiovasculares pierden la capacidad de absorción intestinal y Ujú. esto ya tiene que ver con parte de la medicina china, ¿no? Y esta capacidad hace que las personas bajen de peso, que tengan palpitaciones fuertes, que tengan insomnio. Entonces, mientras el medicamento trabaja para que el doctor le ha indicado para regular la presión arterial, las flores de Bach van a trabajar en el campo emocional para que no se vuelva a desestabilizar, para que encontrar la raíz de por qué la taquicardia. Por ejemplo, las mujeres, la mayoría de mujeres en los estados emocionales, hormonales, comienzan estos cambios, estos insomnios, estos calores, y me desespero y digo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo será mi vida? ¿Ya seré que podré tener una vida activa? Podríamos decir, bueno, aquí no podemos decir la palabra, pero una vida activa a nivel de pareja, pero y comienzas a decir, ¿y ahora qué va a pasar?
y esos miedos comienzan a venirse a la cabeza, ¿no? Ya no voy a ser fértil, ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces, todo esto de aquí altera. Entonces, estos son miedos, pero no podemos dejar de la mano la parte hormonal. O sea, hay cosas que la ginecóloga va a tratar para regular, hacer el equilibrio hormonal. Hay terapias alternativas como seroterapias para Ujú. ayudar a regular la parte hormonal, a bajar la inflamación del cuerpo. Y eso pues son terapias que tenemos acá en Shailut, donde pueden venir para que tengan un todo integral y poder recuperar el bienestar físico y también emocional de cada persona. Y ya como para ir terminando, Doc, efectos secundarios, Ninguno, ninguno. porque actúan en el campo emocional. Si alguien está tomando medicamentos, cualquier tipo de tratamiento médico, no van a influir. Es más, no causan dependencia. No es que yo voy a depender de las flores toda la vida para regular mis miedos. Tengo una paciente en el cual le di flores de Bach porque tenía miedo, terror a manejar. Creo que a ¿En muchas personas serio? sí tenía terror, ya había hecho el curso, ya tenía la licencia y no podía manejar. Entonces tratamos un miedo específico, porque por ejemplo, hay flores para miedos que no sabes y hay otras para miedo específico. O sea, tengo miedo a manejar, tengo miedo a las alturas, tengo miedo de tirar de un paracaídas, o sea, pero quiero hacerlo porque quiero romper, vencer mis miedos, está muy de Ya. moda, ¿no? Entonces, para esas personas también tenemos una formulación. Por eso te digo, Vicky, que es específica. En Shailut lo que queremos es que las personas sientan tres. ¿Fobias? ¿Fobias también? Fobias también, sin embargo, la fobia sí es algo que se trata directamente a nivel de la psique, que es con el psicólogo, ¿no? Ah, ok. Pero las flores me ayudan a crear el campo emocional para superar la fobia. Perfecto, Doc. Entonces, ya conocemos para qué son las flores, para qué nos sirven las flores. Así que usted no solamente busque esas flores para adornar su casa, sino también busque las flores de Bach aquí en Shailuf para arreglar la Armonizar. casa interna, ¿no? Porque tantos conflictos que tenemos internos y a veces son conflictos que no son nuestros, sino que los adquirimos porque fue el entorno que nos crió así, ya sea la escuela, el colegio, la mamá, algún vacacional que me fui, tal vez pasé por alguna situación que me dejó grabada y a partir de ese momento ya me creé, Bloqueé, bloqueé, ¿verdad? Entonces es para desbloquear, para armonizar armonizar. y equilibrar. Perfecto. Entonces ya lo saben, amigos, amigas. Shailuf, ¿dónde está Rosy? Estamos Díganos. ubicados en Urdesa Central y obviamente aquí les vamos a dejar los números para que puedan separar su sesión y pues no pasen un año más con todas estas emociones, sino que sea este año liberador. Queremos que ustedes liberen estas emociones y que estén con toda la tranquilidad porque terapia floral es algo que está avalado por la Organización Mundial de la Salud como una terapia complementaria para apoyar el bienestar físico y también el bienestar emocional que acompaña el bienestar físico que lo hace la medicina convencional. Bueno, ya lo saben, entonces ustedes tienen que empezar a seguirnos a través de nuestras redes en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok como Shy Love Center. Ahí vamos A a preparar. dejar siempre información importante para aquellos hombres que tienen ya que hacerse su examen de próstata. Sí, solamente un paréntesis. Y dicen, no, no quiero ir a hacerme el examen de próstata porque me da miedo. Aquí en Shailuk ni siquiera lo tocamos. Con eso le decimos todos. Así que si usted tiene su papá, su hermano, su abuelito, su tío, su vecino, su novio, su esposo, que ya tiene que hacerse su examen, vengan a Shailuk. Aquí es un mundo completamente distinto donde solamente buscamos su bienestar. Hasta el próximo programa. Recuerde, todos los jueves aquí en Shailuf, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Instagram y en TikTok y en todo donde podamos aparecer, vamos a tener un nuevo contenido para ustedes. Gracias, Así Doc. que muchas gracias, doctora. Gracias, Shailut, por haberme invitado a este espacio y gracias por haber creado ese concepto que estoy segura que yo siempre digo que no existen las casualidades, existen las causalidades Así o las es. diosidencias y creo que los conceptos se unieron O las y que Dios, las diosidencias. No existen diosidencias. las Ok. casualidades, sino las causalidades, Ajá. porque todo lo que estamos viviendo hoy es un efecto del pasado. Y creo que cuando yo tomé la decisión hace prácticamente 10 años atrás de cambiar mi mundo de la parte administrativa al bienestar emocional, creo que se cambió todo, porque en el siguiente podcast no se pueden perder mi experiencia en cuanto a lo vivido a nivel personal y familiar, de cómo las terapias alternativas cambiaron y transformaron mi vida. Hasta el próximo programa. Chao, chao.